Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y de otras iglesias y congregaciones amigas que ya están en sintonía para participar de este programa. Bienvenidos todos. Estamos saludando también a los hermanos en Cristo, no solamente en Colombia, sino fuera del país, a todos aquellos queridos hermanos que extrañamos muchísimo, que los queremos en Cristo. Les saludamos desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica, y a nuestros queridos amigos y familiares que están en Colombia y fuera de Colombia, también les damos la bienvenida en esta mañana del domingo 11 de julio del 2021. Estamos ya listos para nuestra reunión familiar por internet. Ya están listos los hermanos del grupo de alabanza. Tenemos también lista la palabra del Señor y anhelamos que el Espíritu Santo sea tocando nuestros corazones en este día. Preocupados por la situación que se vive en Colombia y en el mundo, no para la pandemia, sigue creciendo el número de muertes, lo mismo que el número de contagio, y no solamente en el mundo y en Colombia, también acá en Fusagasugá, nuestra tierra, pues todos los días lamentablemente están partiendo 2, 3, 4 personas por este contagio del coronavirus y también sube el número de personas que resultan contagiadas, algunas por accidente, otras por su trabajo, pero también otras por la irresponsabilidad de no usar correctamente los elementos de seguridad que han sido asignados, que todos conocemos ya cuáles son. Cuidémonos, seguimos adelante de la mano del Señor y bueno, triste la situación, también triste la situación que está pasando nuestra hermana Cecilia Torres por la partida de su querida madre, la señora Cecilia, que murió en Neiva en el día de antier, en la noche de antier. Hacemos llegar nuestra condolencia, nuestro sentimiento de solidaridad a toda la familia Torres Castrillón por esta partida de su querida madre, pero así lo ha determinado el Señor y todo está bajo la voluntad de Él y lo que Él hace en su tiempo y lo que Él llama es perfecto. De tal manera que nos unimos a esta condolencia y estamos acompañando en oración a nuestra hermana Cecilia y a su querida familia. Bien, hermanos, gracias porque están compartiendo también ustedes la aplicación de Radio Mensaje Libertad y están entrando personas cada día, 1, 2, 3 personas en diferentes partes del planeta. Y esto nos interesa muchísimo porque la intención nuestra, y Dios la conoce, es la de llegar con el Evangelio a toda criatura. Por este motivo, siempre les estamos invitando a que se pueda compartir la aplicación en todo momento para que otras personas, empezando por nuestra propia familia, ellos también puedan escuchar, puedan recibir el mensaje de salvación y los que ya son creyentes puedan como nosotros crecer todas las mañanas y en la noche en esa marcha hacia la madurez espiritual. Entonces seguimos en la mañana compartiendo, leyendo la palabra de Dios literalmente y en la noche compartiendo temas que ustedes proponen, temas libres para crecimiento espiritual. Estamos entonces muy contentos en por esa situación que se da, que más personas entran a la aplicación que tienen ahí en su monitor y que la pueden compartir. Bueno, hermanos, estamos también contentos porque estamos recibiendo una instrucción del hermano Robert Burton desde el Ecuador. Estamos viendo un programa que se llama Sed y Hacer Discípulos. Los sábados a las 4 de la tarde hay un buen grupo de hermanos participando y estamos aprendiendo nuevos métodos de cómo llegar con el Evangelio a nuestras casas, pero también con la misma intención de la Iglesia Mensaje de Libertad a toda criatura. Esa es la intención. Todos los días poder compartir la palabra de Dios. Bien, hermanos, damos la bienvenida y saludamos a nuestro hermano John Cruz, a su esposa Jacqueline Ospina, también a sus hijas Sofía y Alejandra. Las saludamos en esta mañana y bienvenido, hermano John, con la lectura de la palabra. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Eh, Gracias sean a Dios por su amor, su misericordia,
su compasión para con nosotros y por que no nos desampara, no nos abandona aún en aquellos momentos en que pasamos por prueba, por dificultades, por dolor. Acompañamos en este momento a la hermana Cecilia, pues su mami ha muerto en estos días y pedimos al Señor fortaleza para ella y para toda su casa. Hermanos, en esta mañana vamos a hacer la lectura y los invito a el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a ver una historia allí que menciona al profeta Eliseo, que es muy poderoso en obra, es un hombre que Dios ha usado para apacentar a varias personas en sus dificultades. Y llega un hombre Naamán, aunque no es el tema en esta enseñanza, pues el Señor obra un milagro en este hombre. Y también vemos un personaje allí que de pronto no se ha estudiado, pero creo que es el que va a recalcar el mensaje de esta mañana, y es el ayudante de este profeta de nombre Giesi. Este ayudante codicia lo que trae este hombre Naamán y pues producto de todo esto obtiene para sí únicamente maldición por esa codicia, por haber pretendido que por el don de Dios, por la misericordia de Dios, debía obtenerse algún fruto material. Y no es así. Muchos hoy de alguna manera siguen el ejemplo en muchos púlpitos de este hombre, queriendo cobrar, manipular, usar al pueblo de Dios para su beneficio. Y bueno, vamos a estar pendientes de la enseñanza, de lo que tenga que decirnos el Señor hoy a nosotros. Seguramente quizá hable personalmente a cada uno de nosotros, a mí, acerca de que lo que de pronto si estamos esperando del Señor algo incorrecto, o como que pretender que Él nos deba, ¿sí?, por algún servicio, por alguna obra. Al contrario, todo lo debemos a Él, nosotros nos debemos a Él, y podemos estar con Él agradecidos por su gracia, por su amor, por su don de vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a la lectura. Les recuerdo, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dice así la palabra: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpia? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal. Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien, mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén. Oremos, hermanos. Demos gracias. Alabado Señor y Padre nuestro, te alabamos, te adoramos y te agradecemos por esa gracia tuya para con nosotros.
que has dado gratuitamente por medio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a tener ese mismo corazón, desinteresado, misericordioso, compasivo, lleno de gracia. Y no pretender, Señor, lucrarnos injustamente de lo que tú regalas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener el discernimiento para entender cuándo, Señor, algunos, Señor, que hoy actúan así, podamos objetivamente a través de tu palabra poder rechazar eso. Gracias por tu amor, tu bondad, acompaña a tu pueblo, obra, Señor, sobre los que están de luto, en dolor, como la familia de la hermana Cecilia y ella misma. Te imploramos tu gracia, tu paz, tu consuelo. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, hermano John, por esa lectura. Precisamente tengo aquí, en la versión Reina Valera del 60, el tema sobre Eliseo y Naamán, en Segundo de Reyes, capítulo 5. Es una historia bien interesante sobre un general del ejército del rey de Siria, que un gran general, un héroe, un estratega militar extraordinario también. Sin embargo, tenía una enfermedad en la piel, lepra. Y pues esta lepra, en aquellos tiempos, incurable, solamente a través de un milagro. Pero no vamos a hacer el énfasis, aunque nuestro hermano John nos leyó todo el capítulo 5, pues lo hizo para que entremos en contexto, pero realmente vamos a hacer el énfasis es en los criados. Aquí vamos a ver 3 tipos de criados. Una joven cautiva que está en la casa de Naamán, sirviéndole allí a su señora. Unos criados que van con Naamán rumbo a buscar a Eliseo en aras de ser sanado de esta lepra, y un criado que tiene a Eliseo. Cada uno de ellos tiene una actitud completamente diferente. Y la vamos a ver en esta mañana porque muy pocas veces se hace énfasis en los nombres que no son tan populares, de los cuales poco se nombra. Y me he dado la tarea de hablar un poquito, averiguar un poquito sobre estos 3 tipos de criados. Y yo sé que el Señor tiene mucho que hablarnos a nosotros a través del Espíritu Santo con este tema. Los invito entonces, hermanos, a que nos ubiquemos en sus Biblias, allá en Segundo de Reyes, capítulo 5. Repito, ahí está lo de Naamán el leproso, pero el énfasis va a ser sobre los criados que se encuentran en este bonito pasaje, hermanos, y que creo que nos trae una gran enseñanza. Bueno, ahora nos vamos con las canciones. Como todas las mañanas del domingo, invitamos al grupo de alabanza. Saludamos a nuestro hermano David Brown allí en casa y a su esposa, nuestra hermana Cristina, que está con el grupo de alabanza. También a Luis Jaspe, a su esposa Yolanda, a Joshua, a Jordan, a Benjamín, quienes también nos acompañan cada domingo. Lo mismo que saludamos a Felipe Rodríguez Morales con el piano, nuestro hijo que también siempre se une para estas canciones. Bienvenidos con esas alabanzas para la honra y la gloria de Dios. El Señor es santo, digno, es Señor de todo, y a Él damos la gloria.
El Señor nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo, hermanos, que día a día el Señor nos acompaña. Muchísimas gracias, queridos hermanos, con esas alabanzas. Familia Brown, familia Jaspe, Felipe, muchas gracias. Y seguiremos orando por la respuesta que le van a dar a nuestro hermano Luis en busca de la ciudadanía colombiana. Estaremos orando, hermano Luis, ya dio las respuestas allí ante el gobierno colombiano y en un par de meses va a tener esa respuesta y estaremos siempre unidos en oración, esperando lo mejor, para que siempre pues pueda desempeñar su labor, no solamente en Colombia, sino donde el Señor quiera llevarlo. Muchas gracias por esas alabanzas. Bien, hermanos, vamos con el tema. Vamos a la Biblia, que es nuestra fuente. Este tema yo sé que nos va a hablar, como siempre. El Señor nos habla a través de su palabra por el Espíritu Santo. Siempre hacemos énfasis y estamos estudiando, ¿no?, lo que es el Espíritu Santo en las noches, para que no sea el hombre, para que sea directamente Dios hablándonos a través de su palabra. Vamos entonces al tema en la mañana de hoy. En la mayoría de pasajes e historias bíblicas es normal fijarnos en el tema central para extraer una o varias enseñanzas. Siempre que vamos a leer la palabra del Señor, nosotros estamos buscando ciudades, nombres, datos importantes que nos queden como en el corazón. ¿Y qué sucede? Rara vez detallamos el comportamiento de aquellos a quienes poco o nada se les menciona, pese al servicio que prestan y los resultados que puedan generar. Hay personas que no se mencionan, como lo vamos a ver hoy, no son tan relevantes, pero cumplieron un papel extraordinario, hermanos. Exaltaron el nombre de Dios sin proponérselo, simplemente por su actitud. En la historia de hoy, meditaremos en 3 clases de criados y el papel protagónico que cada uno de ellos desempeñó. Esto también nos invita a pensar que donde el Señor nos coloque, podemos ser luz y podemos ser testimonio. Aunque uno de ellos, de estos 3 tipos de criados, deliberadamente empeñó el rol del profeta de Dios, de Eliseo, los otros, por su parte, en su humildad y lealtad con su amo, contribuyeron a exaltar la gloria de Dios. Fueron luz, fueron testimonio
justo en ese momento, hermanos. Qué sutil pero dañino es el pecado escondido y qué mal tan grande cuando hace tropezar a otros. Aquí vemos que un criado tenía guardado su pecado y nos acordamos de Acán, que también tuvo pecado escondido en el campamento y fue la tristeza y la destrucción para él y para su familia, porque el pecado no nos enreda solamente a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Así como la bendición nos bendice a todos, nos beneficia, el pecado también hace daño a todos. El ser humano se puede burlar de su prójimo, pero por más que lo intente, nunca podrá engañar a Dios. Eso sí, no hay necesidad de tanta interpretación. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Porque el corazón es engañoso. Y él mismo responde, Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí está el corazón, hermanos. Dios entra a este corazón y Él escudriña lo que hay acá. De modo pues que no puede haber un pecado oculto. Dios conoce incluso las intenciones del corazón, hermanos. No solamente el pecado, sino el solo intento de pecar, ya Dios lo sabe. El criado que obró deshonestamente pronto fue descubierto y su pecado oculto recibió su paga y se hizo público con grande perjuicio para él y toda su familia. Qué dañino es el pecado para toda una familia, para toda una iglesia, para una comunidad. Un pecado sin confesar fácilmente lleva a la tentación, poniendo en riesgo a quienes nada tuvieron que ver. Y esto es muy cierto. Una persona peca y de repente involucra a otros. Algo muy parecido, por ejemplo, como la pandemia. Alguien sale, de pronto accidental o irresponsablemente resulta contagiado y llega a la casa con ese mal a causarlo a quienes nada tenían que ver y a quienes de pronto sí se estaban cuidando de una manera estricta. Así es el pecado. Muchas personas no tienen nada que ver con el pecado. De repente alguien los involucra en ese pecado. Bienvenido a nuestro tema de hoy. Otro pecado oculto. Está en 2 Reyes capítulo 5. ¿Por qué digo otro pecado oculto? Alguna vez hablamos del pecado oculto, el pecado de Acán. Pero es que no solamente hay un solo pecado. Podemos tener oculto uno o más pecados y no podemos decir, este tiene este pecado, aquel tiene este pecado. No lo sabemos. Pero uno sí sabe y que de pronto no solamente uno, sino que puede tener más. Por eso el tema es intitulado en esta mañana, otro pecado oculto. Y que el Señor nos ayude a descubrir si en nuestra vida, si en nuestro corazón hay algún pecado oculto que puede estar haciendo daño a otros. Vamos con nuestro tema, hermanos. 2 Reyes. Voy a ir rápido en cuanto al tema de Naamán, porque el énfasis, como les dije, van a ser los criados. Dice 2 Reyes 5:1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este alto oficial era muy estimado por su capacidad y triunfos militares. Su cercanía al rey le permitía tener cierta riqueza y poder, pero era leproso, una delicada enfermedad de la piel. Esta lepra en Israel lo dejaba excluido de la sociedad, pero no afectó sus relaciones con Siria. Ahí está. Fue gran hombre y muy importante ante el rey de Siria. El éxito militar de Naamán era atribuible al Dios de Israel, que es soberano sobre las naciones. ¿Por qué toco todo el capítulo 5? ¿Por qué lo tratamos? Por el contexto, para poder extraer lo de los criados. Con base en eso, entonces, tomamos el capítulo 5 todo. 2 Reyes 5:2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Aquí no se da el nombre de la muchacha, pero vamos a ver el papel que ella va a desempeñar. 5:3, este dijo a su señora, si rogase a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ya esta muchacha tiene fe y le da una sugerencia a su señora para que Naamán vaya donde hay un profeta que le puede curar ese mal.
Esta joven cautiva, aunque solo una niña, dio razón del profeta de Dios que los israelitas tenían. Qué bueno enseñar a los niños a temprana edad, queridos hermanos, acerca del poder de Dios, para que donde estén, hablen de Él. Un niño que se va levantando en el Evangelio, tan pronto tiene la oportunidad, va a hablar de Dios. Ahí está la prueba, hermanos. Aunque era una cautiva, estaba en la luz y fielmente deseaba el bienestar de su amo. Era la muchacha del servicio, digámoslo así. Veremos la diferencia con el criado Giesi, quien se encontraba en libertad. ¿Quién es el criado Giesi? Él es el que acompaña al profeta Eliseo. Pues tiene, digamos, momentos de privilegio, puesto de privilegio, está libre, mientras que esta muchacha, digamos que está en cautiverio. Fue traída cautiva de la tierra de Israel. Vamos a ver el papel que desempeñan estos criados. 5:4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo cuando él supo la noticia, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Vaya pues Naamán a ver quién es el que lo va a curar. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Iba con un capital enorme este hombre a buscar al profeta. Estos vestidos eran ropa espléndida para fiestas y ocasiones especiales, hermanos. ¡Qué cargamento! El honor no solo consistía en lo hermoso y fino de los materiales, sino en tener varios vestidos para usarlos en una misma noche de galas. Ese era el honor, tener varios vestidos y cambiarse una y otra vez, hermanos. Nos dice 5:7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué pasó con el rey de Israel? Tan pronto recibió las cartas, seguramente no se mencionó a Eliseo y él creyó que era una trampa enviándole a Naamán para que lo sanara. Y se ofuscó grandemente el rey de Israel. 5:8, hermanos. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. No se preocupe, no me mencionaron a mí, pero aquí estoy. ¿En qué puedo servir? La carta no mencionaría a Eliseo y el rey de Israel se enfureció por la petición, sospechando que el rey sirio buscaba una excusa para atacar a Israel. Claro, porque es que el rey no tenía la capacidad de sanar. Entonces, pues, se sintió ofuscado y dijo, esto es una trampa a la que me están tendiendo los sirios. 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Eso fue lo que hizo Eliseo. Tan pronto él supo, venga acá, le envió un mensajero y le dice, haz esto. 5:11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es decir, este Naamán, como se creía tan importante, él pensó que tan pronto llegaba al sitio donde se encontraba el profeta Eliseo, Eliseo iba, como decimos nosotros, iba a caer en plancha, pues, de rodillas delante de él, le iba a poner las manos encima y lo iba a sanar. Y así hay muchas personas que andan buscando en la iglesia ese tipo de sanidades y de milagros, que les impongan las manos o que se reúna todo el mundo, que se pongan a orar y ¡zas!, que desaparezca el problema, la enfermedad, la situación crítica que estén pasando. Pero resulta que Eliseo simplemente le mandó decir, era palabra de Dios, porque él es un profeta del Señor en ese momento ahí. O sea que esa palabra era una verdad. Pero se enfureció nada más porque no salió Eliseo a atenderlo con la pompa que este hombre se merecía. Bastante orgullo, ¿no? Naamán esperaba un modo de sanar con mayor pompa y protestó yéndose muy enojado diciendo que las aguas de Damasco eran superiores a las del Jordán. Es decir, si es para bañarme en este río Jordán, yo tengo mejores ríos y de pronto más limpios. Se ofendió este hombre porque no salió Eliseo a sanarlo de una. ¿Será que sí hay creyentes que de pronto? Segundo de Reyes 5:12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, furioso. Yo tengo allá mejores ríos. Pero miren esto. Vemos que Naamán tenía 2 enfermedades.
el orgullo y la lepra. Necesitaba ser sanado tanto de la primera como de la segunda enfermedad, orgullo y lepra, hermanos. Naamán debía descender primero del carro del orgullo y segundo, entrar en las aguas de la obediencia y la humildad, hermanos. Aquí ya hay una enseñanza. Dios resiste a los soberbios y da mucha gracia a los humildes. Después, seguir con fe las instrucciones, eso es lo que ha debido hacer él, seguir con fe las instrucciones que le fueron dadas por el varón de Dios, pero se sintió muy enojado. Segundo de Reyes 5:3, y aquí están los otros criados. Ya intervino la muchacha, la joven cautiva, ahora van a intervenir aquí los criados de Naamán. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio, ya ha hecho tanto por venir hasta acá. ¿Qué le cuesta obedecer al profeta, hombre? De manera sensata los siervos explican a Naamán que si ya había hecho lo más difícil para ser sanado, ¿por qué no hace lo más sencillo? Báñese en el río 7 veces. Pero qué orgullo. Le insistieron que debía estar más dispuesto a hacer algo tan fácil como lavarse en el río Jordán, hermanos. Esta es una clara lección para saber escuchar a quienes aparentemente no tienen la razón. Le hablaron sus criados. ¿Qué dice Proverbios 3:7? No seas sabio en tu propia opinión. Qué bueno poder escuchar. Bueno, aquí Naamán, en medio de todo, escuchó a sus siervos. Y mire, Segundo de Reyes 5:14, él entonces, qué bueno cuando hay personas que saben persuadir, porque no era fácil hablarle a su patrón, a su jefe y un militar, pero miren esto, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué milagro el que vemos aquí, hermanos. Inicialmente aplicó su orgullo de usted no sabe quién soy yo, como muy latino, como muy colombiano. Inicialmente aplicó su orgullo de usted no sabe quién soy yo, ¿no? E intentó regresar a su tierra despreciando la gracia. Qué pecado, qué peligro cuando se ofrece la gracia y se quiere despreciar por orgullo. Pero sus fieles criados lo convencieron, obedeció al profeta y fue sanado totalmente. Aquí entonces vemos el papel de los criados. Persuadieron a su jefe, no sea obstinado, no sea terco, jefe. Haga caso, obedezca la palabra de Dios. Y a nosotros nos dice lo mismo el Señor, obedezca la palabra del Señor. ¿Por qué tenemos tantas dificultades, en muchos casos, tanta adversidad? Por legítima y pura desobediencia a la palabra del Señor, hermanos. Se ha dicho bien que Naamán se tragó su orgullo y desapareció su lepra. Eso sí, no necesita mayor explicación. Se tragó su orgullo y desapareció la lepra. El orgullo y la terquedad impiden las bendiciones. ¿Qué cree, hermano, hermana? El orgullo y la terquedad impiden las bendiciones. Siempre he dicho, Dios me perdone. Si algunos no están de acuerdo, pues no quiero ser terco, pero yo creo que muchas bendiciones están siendo retenidas por orgullo, por desobediencia, por terquedad, porque Dios se deleita teniendo misericordia de sus hijos, hermanos. Y aquí vemos, obedeció finalmente, se hubiera ido triste y sus aguas no le hubieran servido de nada, pero obedeció. Y qué bueno los criados, ¿no? Qué intervención. Estoy haciendo énfasis en los criados. Qué intervención, hermanos. Ahora viene la gratitud. Voy rápido con esto, hermanos. Segundo Reyes 5:15. Y volvió al varón de Dios, o sea, a Eliseo, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Empezó la conversión de este hombre. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Te quiero dar una dádiva por ese milagro. 5:16. ¿Qué hace un profeta del Señor? Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Este es el hombre de Dios. Este es el profeta, es el pastor, el líder, el predicador, el que no vende oraciones, el que no cobra milagros, el que no exige ninguna dádiva por predicar la palabra del Señor. Dios hará y Dios pagará.
Pero vea a este hombre cómo nos enseña aquí, a quienes manejamos la palabra del Señor, que todo debe ser para la honra y la gloria de Él. No coger, hermanos queridos, esto para negociar. Ahí está una enseñanza. Traía muchísima riqueza, hermanos, pero era mucha la riqueza que le traía el profeta para que lo curara de su lepra. Pero el hombre de Dios no se canjea, hermanos, ni contemporiza con el mundo. Es predicando la palabra y la pura verdad, hermanos. Repito, del resto se encargará Dios. Y le dijo a sus apóstoles, no lleven bolsa, no vayan a volver un negocio esto. Pero el Señor ya lo había dicho. El Señor lo dijo cuando destruyó allá, tumbó las mesas en el templo, a los cambistas, habéis hecho un negocio en la casa de mi padre. Lamentablemente, en eso terminó la palabra del Señor, porque en muchas partes el negocio es impresionante. Aquí hay una enseñanza para nosotros. No nos canjeamos absolutamente, hermanos. Dios pagará. Dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba. Eso, ¿qué tal, no? En una situación bien difícil y ruéguele, pero mire, es que además él no está orando mal, Eliseo. Bueno, muchas gracias, fue un detalle. No, porque hubiera quedado la gracia en el piso. Hubiera quedado el milagro pago. Y no se puede ni pagar oraciones, ni pagar milagros, queridos hermanos. Por nada en el mundo. 5:17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Este hombre de una vez recibió la conversión o se convirtió. ¿Y sabe lo que hizo? Voy a llevar tierra para sobre tierra de Israel construir santuario para adorar a Dios. ¿Qué tal? Al principio a rechazar el río, ahora llevarse hasta la tierra donde estaba plantado, hermanos. ¿Para qué? Para adorar al Dios de Israel. ¡Qué gratitud!, ¿no? ¡Qué conversión, hermanos! ¡Qué impacto! ¿Por qué? Por unos criados, por la que tenían la casa de muchacha, de sirvienta, y por estos que lo estaban acompañando. Qué bueno, ¿no? Poder orar así, con rectitud, pero también con gratitud. Segundo de Reyes 5:18. En esto perdona Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para orar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Claro, el rey donde va a regresar, pues tiene unas costumbres, y de una le está diciendo que el Señor me perdone si me toca acompañar al rey sirio, pero ese es mi trabajo. Pero en mi corazón, 5:19. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Siempre quedaba varios kilómetros el sitio donde estaba. Ahora veamos qué pasó. Listo. Fue sano Naamán de la lepra. Un milagro de Dios gratuito. La gracia no paga. La gracia es gratuita porque Cristo, por ejemplo, hoy en día pagó por nosotros la entrada al cielo. Por eso nosotros no pagamos, no cobramos. Porque Cristo pagó el tiquete de entrada al cielo. Se fue libre, se llevó su cargamento, váyase con lo suyo. No podemos vender la gracia del Señor ni canjearla por nada. Listo, pero algo sucedió. Ahora viene el trabajo del otro criado. La codicia de Giesi, el criado de Eliseo. Entonces Giesi, este es el tema central, hermanos, tocó hacer esa vuelta, un poquito extensa, pero para llegar acá. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Es decir, de acuerdo a Giesi, Naamán se fue furioso, se fue estorbado, molesto, porque Eliseo no quiso recibir dádivas. Se inventó pues él mismo ese, como decimos en Colombia, ¿no? Se hizo el video rapidito de que el otro se fue bravo y dijo, pues, si mi amo no recibió nada, si este profeta no pidió nada, pues porque yo no voy y pido. Yo estaba ahí presente, conocedor de las cosas de Dios y conocedor de la rectitud del profeta. Vea el corazón de este criado, hermanos. Segundo de Reyes 5:21. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿todo va bien? Me voy a volver un poquito, hermanos, acá. Tengo la palabra, vive Jehová al final, que correré, está subrayada.
Es decir, voy a salir corriendo antes de que me cojan ventaja. ¿Y qué pasó aquí? Dice que nada más lo vio cuando venía corriendo. Ya viene algo sobre este tema de correr, hermanos. Y se bajó a recibirle, le dice, todo va bien, claro, se preocupó. ¿Y qué le dice? Entonces, Giesi, 5:22, y él dijo, bien, mi señor, bien, mi señor me envía a decirte, y aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Resulta, hermanos, que en aquella época existía escuela de profetas, que dicen fue fundada por Samuel. Y pues obviamente Eliseo es importante también para ellos. Y estos profetas son pobres, tanto que a uno de estos profetas se le cayó un hacha en el Jordán, se le fue, y un hacha valía mucha plata porque era escaso el hierro en aquella época. ¿Y qué hizo cuando se dio cuenta y le dijeron a Eliseo qué pasó? No, que se me cayó el hacha y es prestada. Eliseo lanzó un pedazo de madera al río, al Jordán, y salió el hacha, hermanos. Ah, este Eliseo hizo ese milagro porque estos profetas son pobres. Entonces aquí vemos que aparentemente Giesi tiene mucho amor por los pobres. Y entonces hizo la película que mi señor envía a decirte, aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, son pobres, te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Ah? Naamán tenía muchos siervos y leemos cuán sabios y buenos eran. Eran sabios sus siervos porque fueron los que le aconsejaron. Pero Eliseo, un hombre de Dios, no tenía sino un siervo que resultó ser astuto y mentiroso. Naamán traía varios siervos y eran nobles y respetuosos. No eran creyentes, eran sirios. Ellos no eran creyentes, pero este creyente, mire, Eliseo no tenía sino un solo siervo, astuto y mentiroso. El otro una buena cantidad de fieles, honestos, respetuosos, amorosos con su jefe. Y este, traidor, hermanos. Y conocedor de las cosas de Dios, y conocedor del profeta, y conocedor de los milagros porque los estaba viendo, hermanos. 5:23. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso a todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Pues tuvo que llevarlo entre 2 el regalo. O sea, un regalo portentoso, riquísimo el que se lleva este criado, hermanos. ¿Para quién? 5:24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, todo en secretico, me voy a quedar con semejante, como dicen en Colombia, ¿no? Cuando Juan no quiere, Pedro está que se lambe. Como no quiso el profeta, véngalo. Y uno puede decir, no, qué bendición. Este no lo reclamó, yo sí lo reclamo. 5:25, hermanos. Y él entró, ahora se va a presentar delante de Eliseo. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Aquí nos damos cuenta de algo, ¿no, hermanos? Un pecado engendra otro pecado. Y su fin, la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Empezó con el robo, viene la mentira, la triquiñuela, y ya está involucrando a su familia porque supongo que lo ha guardado en casa y pues claro, mi papá llegó con algo que cómo lo trajo, ¿no? Por eso cuando alguien llega a la casa con algo extraño de valor, ¿y esto qué? Hay niñas que llegan con un celular de alta gama o hay hombres que aparecen con una camioneta, con un carro y no, por ahí. Segundo de Reyes 5:26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Le está diciendo algo. El Señor me ha dicho lo que tú has hecho. Y ese es el Dios del cielo que revela, hay momentos en que revela ciertas cosas, por ejemplo en la iglesia, para tener cuidado. Para andar pianito, el Señor revela muchas cosas, de diferentes maneras, hermanos, a través de la palabra o también de personas. Y él está diciendo algo que seguramente Giesi quería, porque le dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, de pronto comprar algunas propiedades que él quería para su familia, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo de cobrar por los milagros
vamos a quitarle plata a los demás porque la gracia de Dios lo permite. ¿Qué le pasa a Giesi? 5:27. Por tanto, aquí está el pago. La lepra de Naamán que se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Todo pecado trae retribución. Y este de mentira y de engaño, ahí está. Giesi salió de la presencia de Eliseo sin la riqueza de Naamán, en un sentido, porque no la va a poder disfrutar, pero sí con su lepra y para todos los suyos. Salió sin la riqueza, pero con la lepra. Hay quienes dicen, se llevó ambas cosas porque como quería la riqueza, pues también ahí está la lepra. Había pecado gravemente al dar a los sirios ocasión de pensar que al fin y al cabo el don gratuito de la gracia de Dios no era gratuito. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Un pecado mayor ocurrió acá. Y es el haber recibido esa plata a nombre de Eliseo. Porque la gracia quedó por el piso. Lo que quiere decir es esto. Pudo haber creído y llevó esa historia a Siria de que el milagro sí costó plática. Fíjense el daño tan tremendo que hizo este hombre, hermano. Pisotear el nombre de Dios, dejar por el piso la gracia al reclamar una dádiva que no le correspondía ni a él ni a nadie por un milagro o por un asunto espiritual. Eso no le corresponde a nadie por asuntos espirituales, hermanos. Ahora veamos aquí una comparación. La fe y actitud de esta humilde joven, la cautiva, es una ilustración de cómo una persona sin importancia a los ojos del mundo, pero en un lugar clave y siendo leal a Dios, puede influir en la historia de la salvación. Esta muchacha cautiva, por allá en la oscuridad de alguna cocina, haciendo oficio, limpiando los pisos o lavando la loza, fue la que inspiró a este hombre para su sanidad y su salvación. Hermano, hermana, cualquier lugar donde el Señor nos permite estar es un sitio clave para Él, para que nosotros prediquemos el Evangelio. No hay excusa para decir yo no tuve tiempo, ni tuve lugar. De igual forma, los criados de Naamán aquí lo están convenciendo al persuadirlo de obedecer las palabras del profeta Eliseo para su curación. De igual forma actuaron ellos con amor, con respeto, con afecto. El resultado fue de gran testimonio para su rey y su nación, hermanos. Porque de todas maneras, él llegó sano, él llegó curado, con el lunarcito que dejó Giesi. Ahí están estos dos criados, ambos del mismo patrón. Ella con su esposa y ellos con su general, de gran importancia, pero ambos fieles, hermanos. Ellos no son creyentes, ella es del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, y con una luz inmensa, hermanos, dio testimonio. Igual nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios para hacer luz y testimonio siempre, hermanos. Giesi y su pecado oculto. Este es el problema. Un pecado oculto daña absolutamente todo, hermanos. O público, claro, el pecado es pecado, pero es muy posible que somos prontos a juzgar a otros, porque los vemos en su caminar, en su vestir, en su forma de actuar, que son borrachos, que son adúlteros, que roban, que hacen lo uno, que hacen lo otro, pero es muy posible que nosotros podamos tener un pecado oculto, pero ese no lo vemos. Vemos siempre, casi siempre vemos el pecado de los demás, y muy poco nos examinamos a nosotros mismos para ver nuestro pecado. En contraste a estos otros siervos, Giesi, un hombre conocedor de la palabra de Dios, conocedor de su siervo, de sus milagros, y estando en un lugar de privilegio, estaba cerca al profeta, dañó la imagen del profeta al dejar en duda la gratuita gracia de Dios. Qué pecado, hermanos, dejar en duda el Evangelio. Que nosotros somos creyentes, vamos con la Biblia, vamos a la iglesia, hablamos de Dios, pero que por algunas actitudes la gente va a decir, yo como que no le creo. Es un riesgo poder hacer tropezar a otros o llevar a otros al tropiezo. Es un pecado muy tremendo delante de Dios. Dice, ay, del que haga tropezar a otro. No solamente se lo dijo el pueblo judío, nos lo dice a nosotros. Cuidado con ser piedra de tropiezo.
Tremendo lo que hizo este hombre, el daño tan terrible, hermanos, porque puso en duda la actitud del profeta. Y así hay personas que con sus actos dejan en duda el evangelio de Dios. Que el Señor nos ayude a ser rectos, no perfectos, siempre vamos a pecar, nos vamos a caer, pero que en las cosas del Señor podamos ser maduros, perfectos. Si Giezi en su codicia quería lo que Naamán poseía, también la lepra le fue concedida como pago a su maldad. Como quería lo de él, tómelo, pero con todo. Alguien dijo por ahí, de una manera un poco criolla, el que quiere el perro quiere la cancha. Claro, Dios me perdone por usar este término, pero muy criollo. Si quiere lo de Naamán, también la lepra llévesela. Ahí está Giezi y su pecado oculto, queridos hermanos, para meditar. Yo creo que esto nos enseña mucho a nosotros, porque hay varias enseñanzas en una. Pues si me pongo una por una nos vamos a extender, pero quise reunir apenas lo de los criados. El principio de los problemas y pecados de Giezi se debe al no estar de acuerdo con la palabra de Dios, pues al haber juzgado su codicia, no se hubiera convertido en un leproso junto a toda su familia. Este hombre no le ponía cuidado a la palabra de Dios. No le interesaba porque si se le pone cuidado a la palabra, ella nos juzga. Dice, examinaos a vosotros, si es la palabra, el espejo el que nos deja ver la palabra, cómo estamos nosotros en nuestro corazón. Qué importante es para el creyente juzgar sinceramente el pecado en su corazón y evitar la justa disciplina de Dios. Porque cuando Dios disciplina, lo hace con justicia, hermanos. Él no se equivoca. Posiblemente este criado quería adquirir algunos bienes para él y su familia. Y eso está bien, poder tener carro, casa, beca. Eso se puede tener, pero no contó con la voluntad de Dios, sino con el yo quiero y no tu voluntad, sino la mía. Lo voy a hacer por mi lado. ¿Y qué? El resultado totalmente adverso. En lugar del bienestar familiar, consiguió un mal para toda su generación por una razón. No contó con la voluntad de Dios. Y, ¿qué dice Juan 15:5b? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando uno quiere hacer las cosas a su manera, por eso dice el proverbio, no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión. Hay que buscar del Señor. Y cuando buscamos al Señor, nos dice la palabra, buscad al Señor y Él se acercará a vosotros. Claro que Él lo hace, hermanos. Él también se acerca a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. Tengo unos versos, hermanos, para dejar como remas para que esto nos ayude en cuanto a la codicia. Primera Timoteo 6:7 nos dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, queridos hermanos. 6:8 de Timoteo nos dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. En el primer verso vemos que nada trajimos al mundo, hermanos. Nada hemos traído. No hay ningún entierro con caja fuerte, ¿no? Nunca, ni con volqueta ahí atrás con el cargamento, no. Por el contrario, ahora ya casi ni ropa porque la cremación. O sea que nada nos podemos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, para evitar la codicia. 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Vea. La codicia es un mal terrible, es un pecado oculto, hermanos. 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí lo vimos. El amor al dinero, vea, lo dejó con lepra para siempre. Hebreos 13:5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Cuál es el afán? Esto no indica que no vamos a trabajar, a ser diligentes, claro, pero todo en la voluntad de Dios. En el marco de la voluntad de Dios es que vamos a lograr las cosas porque Dios quiere, se deleita en bendecirnos, hermanos, tanto espiritual como ya lo hizo, como también material. Él bendice a sus hijos, hermanos, nos bendice. Finalmente, ay Dios con estos temas, el gran pecado de Naamán había sido la soberbia y el gran pecado de Giezi fue la codicia. Podemos concluir que la codicia es la lepra del alma, hermanos. Bien dicho, la codicia es la lepra del alma. Vemos que Giezi no corrió en el capítulo anterior para resucitar al muchacho muerto, pero aquí corre hasta alcanzar a Naamán buscando riqueza material. En el capítulo anterior lo mandó Eliseo, donde un joven que había muerto, el hijo de la tsunamita, dijo, ve y lleva este báculo y colócalo sobre el muchacho.
para resucitarlo. No, pues se fue tranquilo. No dice la Biblia que se fue corriendo en ese asunto espiritual, pero acá, detrás de Naamán, sí corría por el asunto material. Qué bueno como hijos de Dios, ser rápidos en cuanto a buscar las cosas espirituales por encima de las materiales, porque es que hay veces corremos, madrugamos, lo que sea, nos mojamos, llovemos, todo lo que nos asoleamos, todo lo que sea, pero casi nunca para ir a la iglesia. Está lloviendo, está haciendo mucho sol, para predicar, otro día porque tengo las gafas como borrosas y me da como cierto. Pero cuando se ofrece otras cosas, muchos, ¿no? No todos, pero muchos, corremos a alcanzar eso material. Cuán diferente actuaron los otros criados, dejándonos una gran enseñanza de afecto y lealtad a su superior, sin ninguna preparación. Sumisos allí a sus amos, eran leales, afectivos. ¿Qué enseñanza la de esta muchacha y la de estos hombres que no eran conocedores de Dios? Ella sí, pero fue luz, y mire cómo transformó a este hombre y obviamente a una nación, porque ellos son los gobernantes, hermanos. Y también aquí nos enseña esto, que podemos ser luz donde quiera que el Señor nos coloque, sin importar el cargo que nos asignen. Alguien puede decir, no, pero allí no me queda lugar. No, yo cómo voy a hacer testimonio, cómo voy a hacer luz en esa parte allá. Hay doctores, allá hay gente, allá. Uy, no. Qué pena, qué pena. Dice la palabra del Señor que el que se avergüence de él, él también se avergonzará de quien lo haga. Donde estén, queridos hermanos, podemos ser este tipo de criados. No importa que no tengamos títulos, no importa que no tengamos el poder ni grandes privilegios, pero tenemos luz como creyentes para ser precisamente portadores de esa luz a un mundo que está muriendo hoy más que nunca. Ellos están enfermos por un veneno desde el paraíso, por una serpiente que destiló veneno hasta hoy. Y nosotros tenemos el antídoto. Para la vacuna ya salió, pero para el veneno hace miles de años vino Jesucristo en la cruz y nos dejó el remedio. No podemos esperar más para llevarlo. Debemos buscar toda oportunidad. Como criados del Señor, yo me considero un criado del Señor. Espero que ustedes también, criados, siervos, sirvientes de Cristo, hermanos, voluntarios, para hacer lo que Él nos diga. Salvar a la humanidad por la predicación del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Espero que este tema nos haya enseñado, hermanos, o nos deje una gran enseñanza para que la podamos poner en práctica todos los días, de ser criados al estilo de estos, que honremos y demos gloria a Dios y que exaltemos el nombre de Jesucristo por la predicación del Evangelio en el poder de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta preciosa palabra. Te alabamos y te glorificamos, Dios del cielo. Ayúdanos a actuar de una manera correcta, honesta, a no canjearnos y a no negociar con tu palabra, a no exigir a nadie absolutamente nada, porque sabemos que tú tienes la paga y tú eres el mejor patrón del mundo. Te agradecemos, Señor, por esta enseñanza. Ayúdanos, de repente puede haber en nuestro corazón, de pronto hay codicia guardada aquí. Ayúdanos, Padre Santo, a saber qué tenemos en el corazón, de qué está llena nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, para entonces, con la palabra del Señor, lavar, limpiar lo que nos está estorbando. La bendición tuya, la comunión contigo, el avivamiento del Espíritu Santo, porque es posible que lo tenemos entristecido, así acudamos a la iglesia, así estemos en contacto con la palabra, pero es posible que el Espíritu Santo esté entristecido cuando hay pecado oculto, que tarde o temprano se descubrirá, y si no se descubre en la tierra, tú ya lo has descubierto, Padre, y tendremos que darte cuenta a ti. Ayúdanos a caminar rectamente, te lo agradecemos, Padre Santo, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén, aleluya. Bien, hermanos, está de cumpleaños hoy nuestra hermana Milena Barajas. Estamos saludándola. Aquí está en Fusagasugá. Hermana Milena,
Feliz cumpleaños en compañía de César. Saludamos a María José en Estados Unidos, a Andy y a la familia, a Rafa allá en Granada, a Diana, a los hijos, a toda la familia está contenta. ¿Qué no se pone contento? Un cumpleaños más. Anhelamos, hermana Milena, que cumpla años en los caminos del Señor, que es la mejor felicidad que todos podemos tener. Vamos a orar y por las otras peticiones. No olvidemos, hermanos, estar enviando las peticiones para estar orando unos por otros. No nos cuesta nada escribir en el WhatsApp, enviar un mensaje de voz, una acción de gracias. Qué bueno poderle gracias, darle gracias también a Dios, hermanos. Todo lo que nos da diariamente, el solo despertarnos ya es un milagro. No necesitamos tanto los de Naán y los de Eliseo, son fascinantes y nos enseñan, pero ahora lo tenemos a Él todos los días, lo tenemos. Él está en nuestras vidas, somos templo del Espíritu Santo. Dios quiere darnos ese privilegio de gozarnos la vida en Él. Aprovechemos, hermanos, que Él está siempre de nuestro lado y démosle gracias por todo lo que hace también, hermanos. Oremos. Padre, muchas gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo que hemos pasado con nuestros hermanos a través de internet, enviando tu palabra. Gracias por estos aparatos que permiten que lleguemos a muchos corazones, pero que sea el Espíritu Santo, Él que nos convenza a todos, que no sea el hombre hablando. Cuando el hombre habla, habla la carne y es un riesgo, pero cuando tú intervienes es el poder tuyo, Señor, el de tu palabra a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque hemos comprendido muchas cosas y ayúdanos a estar contentos con lo que tú nos das. Esto no implica o no indica que no podamos echar un segundo piso, cambiar un carro, mejorar nuestra vida, claro, pero que todo se haga sin codicia, de acuerdo a tu preciosa voluntad. Agradecemos, Padre, la amistad que hemos tenido con nuestra hermana Milena, con César, con su familia, y sabemos que está de cumpleaños. Gracias, Padre Santo, por el cuidado para ella, por el enriquecimiento espiritual que viene recibiendo. Ayuda a la Señora a seguir adelante con César y que sea un cumpleaños muy feliz para nuestra querida hermana Milena. Y gracias, Padre Santo, por hacerte cargo del resto de peticiones. Gracias por esa consolación para nuestra hermana Cecilia Torres, para su familia, por la partida de la señora Cecilia Torres, Cecilia Castrillón, para esta familia que está de luto. Hacemos llegar nuestra condolencia, tú la sabes, Padre Santo, consuélalos a todos, porque ¿quién más puede llenar esos vacíos en el corazón si no eres tú? Las palabras sobran, Señor, pero tú sí, eres consolación, Padre Santo, fortaleza en estos momentos. También oramos por la recuperación de la hija de nuestra hermana Rebeca y por las otras peticiones de las hermanas que vienen haciendo tratamientos, que vienen buscando citas médicas, esperando exámenes de laboratorio, buscando medicina. Gracias, Padre Santo, por intervenir y colocar las personas ahí en la ayuda de tus hijos. También gracias porque se puedan mover los documentos de nuestro hermano Luis Jaspe allí en el departamento para que él pueda también ser un ciudadano colombiano. Y él te sirve a ti con su familia, tú lo sabes, Padre. Gracias por recuperar también allí a su hermana o por evolucionar ese tratamiento allí de nuestra hermana Ruth en Venezuela, que las cosas sean para honrar y glorificar tu santo nombre. Tú conoces el resto de peticiones, Padre, por trabajo, por la economía, por la salud mental, emocional, psíquica, física. Gracias por hacerte cargo de toda enfermedad, por salvar nuestras familias, Padre del cielo, por permitir que haya un trabajo para el sustento familiar, por la resolución de conflictos en familia. Gracias por participar, Padre Santo. Eres grande y maravilloso, Señor. Y gracias por hacerte cargo de estas personas que tienen COVID-19, que nos han pedido oración. Unos creen en ti, otros no, pero la misericordia tuya es para todos. Gracias porque se cumplan tus propósitos con todas estas personas que están padeciendo este mal. Te agradecemos la salvación de nuestras autoridades, por la predicación del Evangelio, de nuestros gobernantes, que ellos conozcan de ti y se salven, Dios del cielo. Honra y gloria sean para ti, Padre Santo. Te agradecemos por amarnos como iglesia, por la que moriste, salvaste, perdonas, cuidas, y por esa iglesia que bendices, y esa iglesia somos nosotros en todas partes de la tierra. Honra y gloria sean para ti. Gracias por este precioso momento, Padre. Convéncenos tú de tu palabra, te lo suplicamos, Dios del cielo. Dejamos el resto de la tarde y la semana
bajo tu cuidado y tu protección, tu dirección, en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios mediante nos sintonizamos mañana a las 5 para seguir con el tema de... Ahí estamos, vamos a ver a Eliseo con el hacha que flotó y seguimos leyendo la palabra, resaltando lo más importante para nuestras remas, para nuestro aprendizaje, para aplicarlo diariamente, y en la noche a las 8 los sintonizamos. No olvidemos de contactarnos con nuestros hermanos, llamar, preguntar cómo están. Esa es la familia de Cristo, pero también con nuestra familia de sangre, estar preocupados por ellos como luz y como testimonio, y que el Señor nos ayude a ser unos excelentes criados de Él, y que desarraiguemos todo pecado oculto para ver la gracia de Dios y el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero desearles, hermanos, un resto de domingo feliz, pero muy feliz.